La belleza de la figura del tabernáculo de Moisés, según Éxodo 25:8. Una revelación profética, una revelación que era tipo y sombra del Señor Jesucristo, una revelación con tantísimo detalle, con una minuciosidad espectacular en cada uno de esos detalles para hablarnos del Señor Jesucristo. Sin embargo, qué lamentable es que a veces algunas personas consideran que ya el Antiguo Testamento nada que ver con nosotros, que el Antiguo Testamento fue abolido, que eso es historia, que eso fue para Israel. Cuando, hermanos, hay un ensamble. Si este es el Antiguo Testamento y este es el Nuevo Testamento, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, que se inició con la encarnación del Hijo de Dios, el Antiguo Testamento contenía al Nuevo. Óigame bien, el Antiguo Testamento contenía al Nuevo. En figuras, en tipos. El Nuevo Testamento estaba implícito, estaba ensamblado aún antes de escribirse. Ahora que que usamos el Nuevo Testamento, que nos revela el ministerio del Señor Jesucristo, el Antiguo es revelado en el Nuevo. ¿Me comprende, amado hermano? El Antiguo Testamento contuvo y contiene y contendrá al Nuevo, ahí oculto en tipos, en sombras, en figuras. Y ahora, repito, después de la encarnación del Hijo de Dios, todo lo que aquí en el Antiguo Testamento era tipos, sombras, símbolos, tipos, símbolos, figuras, empieza a ser revelado. Entonces, queda en un ensamble perfecto con el Nuevo Testamento. Toda la palabra, toda, dice la Biblia, es inspirada por el Señor, dice en Timoteo, útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Del Antiguo Testamento, mi amado hermano, se abolió todo lo que era el ritual con respecto a la matanza de animales. Fue lo único. Lo demás sigue vigente, porque es la palabra de Dios y lo dijo el Señor, ni una jota ni una tilde puede ser quitada de su palabra. Entonces, uno de los máximos tipos es figura, sombra. Si aquí nos apagaran una luz, bueno, por aquí pueda que se vea un poco de sombra mía. Esa es la sombra, no soy yo. Esa es la sombra, yo soy la realidad. El tabernáculo de Moisés era la sombra de lo que sería todo el ministerio del Señor Jesucristo, la salvación, la expiación, toda la obra del Calvario fue puesta por el Señor a través de Moisés en el tabernáculo. Empezando, creo que son más de 200 veces que es mencionado el tabernáculo. Y mucha gente dice, bueno, eso puede ser histórico, como dije hace un momento, para Israel. No, es para nosotros. Más que nunca es para nosotros. Porque fue cuando el Eterno decidió descender antes de la encarnación a vivir entre su pueblo. Y harán un santuario para mí y moraré en medio de ellos. No dice, harán un santuario para mí y habitaré en el santuario. Aunque lógicamente se manifestaba la gloria del Eterno en el santuario. Lo primero que se veía, ya les digo, vamos a seguir viendo, tenemos una serie que sería muy bueno que usted la adquiriera, porque está todo donde usted puede entrar conmigo y con mi esposo al lugar santo, al lugar santísimo. Todo lo que Israel vivió
se lo garantizo, usted lo va a vivir en esa serie. La hicimos hace un tiempo atrás. Así es que puede llamarnos y adquirir la serie. Pero en esta que estamos viendo parte, porque es inagotable. Jesús es infinito. Y esta enseñanza del tabernáculo es inagotable. Lo primero que dice con respecto a Jesús en Isaías 53, no sé, mi amor, si podés venir para ayudarme con ese versículo, porque después de Éxodo, los profetas siguieron hablando del advenimiento del Hijo de Dios. Isaías 53, mi amor, te presento a los televidentes. Qué bueno saludarlos de nuevo. Es un placer enorme. Amén. Les estoy hablando de lo que dice Isaías 53. Isaías 53, 2. Dice, voy a tomar la parte B del versículo, dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Ajá. Le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. Lo veremos más sin atractivo. Ajá. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ajá. Isaías se está refiriendo exactamente al Señor Jesucristo, el siervo sufriente, porque se presenta ahí como el siervo sufriente, y hace una mención indirecta al tabernáculo, porque el tabernáculo es Cristo. Imagínense el tabernáculo en el desierto, con esta cubierta oscura. Ajá. Una cubierta de pelo de cabras, oscura. Pasaba inadvertido, no era hermoso, no se veía hermoso. Y eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo cuando en su encarnación caminó por Israel. Israel lo esperaba como un conquistador, como un libertador político, y Jesús entró a Jerusalén en un burro y era un carpintero. Correcto. ¿Verdad? Entonces, el tabernáculo, como nos habla en cada pieza, en cada clavo, en cada, ¿en qué? Cada altar, cada cortina, todo eso. Cada tabla. Todo, se veía así. Se veía así como lo vemos aquí oscuro. Antes de ir levantando estas cortinitas, que lo vamos a hacer en otro programa con una maqueta mucho más grande, quiero que veamos esta puerta de acá, de aquí afuera, que es el atrio. Ya les digo, de todo esto lo tenemos con una animación impresionante. En esta entrada, era una entrada de 10 metros de ancho y estaba de colores azul, blanco, carmesí y azul, blanco, carmesí y rojo, que nos habla del Señor Jesucristo. Nos habla del Señor Jesús, azul, venido del cielo y su bautismo, blanco, la santidad del Señor, el carmesí, el siervo sufriente, y el rojo púrpura nos habla de él como rey. Esta es la puerta de salvación. Jesús dijo, yo soy la puerta de la salvación. El que por mí entrare, será salvo. Esa es la puerta, el evangelio. Las 4 columnas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vean toda la tipología solo en esto. Solo que tenemos que presentar otras cosas y se nos va el tiempo. El altar de bronce, tipo de la cruz. Ya les repito, tenemos esa serie donde esto está ahí en vivo, con fuego y todo. La pila del agua, que nos habla de limpieza. Y vamos a ver cómo tenía cortinas. Esta era la cortina sobre de él, oscura, de pelo de cabra. Esta nos habla de la santidad. Esta roja nos habla de la expiación. Y esta era la que los sacerdotes veían dentro del lugar santísimo. Esto en sí, si quitamos las cortinas, este es el tabernáculo. Cubierto, lugar santo y lugar santísimo. Cubierto con todas estas cubiertas, valga la redundancia, que nos hablan características del Señor Jesucristo. Ahora, este tabernáculo, aquí todo era de bronce, pero cada
cada tabla era de madera de acacia cubierta de oro. Estaba el lugar santo, donde teníamos la mesa del pan, el candelabro y el altar del incienso. De eso vamos a hablar después. Pero cada una de estas tablas estaba cubierta de oro, con unas barras y unas argollas en cada tabla, y nos hablan del Señor Jesús, de la protección de Dios y también de nosotros mismos. Así es que vamos a ver lo siguiente para explicárselos un poquito mejor, si a ustedes les parece. Gloria al nombre de Jesús. Ahí estamos viendo de nuevo eran los 4 evangelios en la entrada. Y aquí acabamos de ver la entrada del tabernáculo. Allá vimos en la entrada del atrio. En la entrada del tabernáculo eran 5 columnas que nos hablan de los 5 ministerios. Y estas son las tablas de madera de acacia, revestidas de oro puro. Con todos estos anillos para afianzar toda la pared, por así decirlo, con estas barras. Y ahí venía el ensamble de las tablas. Cada tabla tenía 3 anillos de oro por donde pasaban esa barra que ustedes ven ahí. Cada tabla tenía 3 anillos de oro, que eso nos habla del la triple conexión con el poder de Dios, con su poder guardador. La triple suficiencia de Dios. Ese travesaño central o las barras nos sostenían las tablas en su lugar. Y esas tablas también tenían unas espigas de ensamble, como usted las ve ahí, que nos hablan de la redención y eran recibidas por una base, lo puede ver ahí también, por una base de plata, recordándonos que Jesucristo es el Salvador, el que nos redime, el que por Él recibimos expiación. Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Ahí descendía la gloria de Dios, en el día en forma de nube y en la noche en forma de fuego. Columna de fuego. Sí, de fuego, ¿verdad? Columna de fuego, correcto. Sí, todo esto es algo sumamente sencillo en cuanto a lo que se refiere. Vamos a estar explicando más de esto. Ahora, ¿qué? Vos aportabas el versículo de Éxodo 25:8, cuando dice que el Señor le da la orden a Moisés de levantar un tabernáculo en medio de su pueblo y harán un santuario para mí, dice, y moraré en medio de ellos. ¿Cómo? O sea, me gusta tanto esto porque veo la ternura de Dios. Exactamente. Veo el amor de Dios. Veo cómo Dios quisiera siempre extender sus brazos como alas para cubrir a su pueblo, tanto a Israel como a la iglesia. Cubrir a su pueblo y mantenerse siempre cerca de su pueblo. Veo la ternura del Padre. Dice, me harán un santuario para mí y moraré en medio de ellos. Moraré en medio de ellos. Ahora, ya en la era neotestamentaria, aquí es diferente habitar o morar en medio del pueblo, a que ahora Dios mora en este tabernáculo, en nosotros. Ya no es entre nosotros, ya no es con nosotros, ahora es en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. El cuerpo nuestro es ahora. Entonces el cuerpo se convierte en el tabernáculo de Dios. Es más, mi amor, cuando en Juan dice, en Juan capítulo 1, ¿crees? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios y habitó entre nosotros. La palabra original no es habitó. La palabra original tabernaculizó. Es tabernaculizó. Porque Jesús era el tabernáculo. Exactamente. Jesús era el tabernáculo. Todo esa, la figura, el ensamble que hacen las tablas y todo esto, fue como el mensaje fue comunicado a Moisés. Moisés lo entendió. Moisés lo entendió. Estuvo para todo Israel. Entonces, mira qué interesante.
Y habitaré y moraré entre ellos. En Y medio de Juan capítulo 1 dice, ¿qué es lo que que el en el versículo? principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y habitó en Y medio de habitó en nosotros. medio de nosotros. O sea, tabernaculizó en medio nuestro, ¿verdad? En medio nuestro. Pero después de la muerte expiatoria del Hijo de Dios, de su muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios, ahora por la obra del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, ya ahora no va a estar entre nosotros, no va a estar con nosotros, va a estar en nosotros. Esa es la maravillosa gracia de Amén, Dios. amén. Que nos constituimos en el tabernáculo de Dios, que contenemos la gloria de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Como quiera que usted sea, gordo, bajo, alto, chino, amarillo, negro, blanco, rojo, si es que es rojo, como quiera que usted sea, usted es tabernáculo de Dios. Mire qué tremendo, para que usted al verse al espejo le dé gracias a Dios por cómo Él lo ha hecho y cómo Él decidió que usted fuera ese tabernáculo, que usted fuera esa morada donde Él ahora habita en usted por la obra del Espíritu Santo. Por eso es tan hermosa la obra de la Ahora, cruz. si podemos ver ese tabernáculo, esas tablas, hay algo muy importante. Si lo vemos como nosotros, ese tabernáculo era el Señor Jesús, pero si lo vemos como nosotros, esas tablas que constituyen el receptáculo de la gloria de Dios en nosotros es el Espíritu Santo. Correcto. Veamos el proceso, por lo menos un proceso de lo que tenía que hacer, llevar esas tablas antes de llegar a formar parte del tabernáculo de Dios, que nos cae muy bien a nosotros como ejemplo. Veámoslo entonces. Ahí Primero que nada eran árboles. es correcto. Ahí está, ese es un bosque. Fueron árboles. ¿A dónde Bosque está de árboles. agarrado un árbol? ¿De dónde está agarrado? ¿Cuáles son sus raíces y dónde están? Está agarrado de la tierra, obviamente. Está enraizado. Entonces ahí vemos que viene este hombre a talar el árbol. Ahí comienza a trabajar el árbol y a talar el árbol, porque lógicamente hay una visión en ese hombre. ¿Qué nos habla aquí para nosotros? Que tenemos que ser talados, cortados de la vieja vida, del hombre viejo, como dice Efesios capítulo 5, verso 22. Despojados de las viejas raíces, de la vieja forma de vivir. No, quitar la cáscara tenía que ser. O sea, el árbol tenía que ser primeramente talado. Ajá. ¿Y por qué? Porque el árbol iba a ser talado, porque iba a ser separado de su viejo entorno. Exactamente. Iba a ser separado de la raíz que lo alimentaba, que lo sostenía. Entonces esto aplica a la vida nuestra. Si nosotros como tabernáculo de Dios, Dios nos ve también como árboles de justicia, dice la Biblia. Sí, Pero lógicamente un día tuvimos que ser talados del sistema antiguo en el que vivíamos, talados de la vieja naturaleza, talados de las viejas costumbres, de las viejas maneras de vivir, de las viejas acciones, de los viejos pensamientos, de una mente sin renovar, de una mente cautiva, de unos apetitos ilícitos. De esa vieja naturaleza en la que estábamos enraizados, Dios vino a cortarnos, a talarnos y a trasladarnos de esa condición de muerte a una condición de vida. ¡Qué tremendo! ¿Eh? ¿Para qué? Para venir a ser luego árboles que sirviéramos para otro propósito. Vamos a ver que después de ser talados hay otro proceso, pero al entrar en el tabernáculo, que simboliza al Señor Jesucristo, lugar santo, lugar santísimo, también la vestidura del sacerdote, que también hicimos una serie sobre las vestiduras del sacerdote. Es impresionante que cada hilo de su túnica tenía que ser de la siguiente manera. Veámoslo, por favor. Así eran sí, léelo, mi amor. Hilo número 7 de los filamentos. Cristo representado aún en el hilo. Mire qué tremendo. Para la confección del pectoral y del velo. Mire qué tremendo. Todo eso le ayuda a usted. Era una obra de una hebra de oro, divinidad de Cristo, y 6 hebras
de lana turquesa o azul, hablando de su santidad. Una hebra de oro y 6 de carmesí o de púrpura, hablando de la deidad, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vos sabés cada hilo que llevará este trabajo en las vestiduras. Una hebra de oro y 6 hebras de lana púrpura, Jesucristo el Rey. Es impresionante, hermanos, y eso, todas esas vestiduras las tejían las mujeres. Amor. Sí, o sea que... Todo tenía que llevar una hebra de oro, hablando de la divinidad, y una 6 de lana roja, de lana azul, de lana blanca, de lana púrpura o de color carmesí. ¿Y por qué esos colores? Podría preguntar cualquier Ahí lo televidente. decía claramente. Porque todo apunta a la naturaleza de Dios. Exacto. Y a los diferentes oficios que reflejan la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, los diferentes colores. Entonces, ¿cómo las vestiduras del sacerdote también nos hablan del ministerio en sus diferentes fases de la persona del Hijo de Dios? Así es. O sea, que todo, absolutamente en el tabernáculo, todo en las vestiduras del sacerdote, todo representaba y representa a Cristo. Es que fue una magna obra, Entonces, todo. ¿cómo podemos pensar Decir muchas que veces? eso es del Viejo Testamento. Correcto. Ya. ¿Cómo podemos pensar de esa manera? Falta de conocimiento, muchas Exactamente. veces, o error. Porque Jesús, si usted se lee Lucas, ¿qué era? Lucas, 24, así 46 y 44, dice, si creyeras en Moisés, Ah, les sí. digo, creerías en mí, porque de mí escribió él. ¿Dónde escribió Moisés del Señor Jesucristo? ¿Dónde escribió? En el tabernáculo, en la ley. Ahí escribió Moisés Pero ahí- del Señor Jesucristo. Lo estoy buscando porque hay un versículo allí paralelo, muy interesante, que fue dicho por el Señor Jesús. Vos acabas de hablar sobre el versículo 44 de Lucas 24. Estas son las palabras que os hablé. Está hablando el Señor Jesús, Lucas. 24, 44. Ajá. Estando aún con vosotros, dice, esto fue lo que les hablé, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ay, amor, Pero repite. también hay un versículo que lo voy a ligar con esto. Cuando Jesús se une a los discípulos de Maús, que están hablando sobre lo que acababa de suceder, la muerte del Hijo de Dios, y Jesús resucita, Jesús se aparece en medio de ellos y comienza a hablarles de todas las escrituras. Mira lo que les dice. Comenzando Jesús desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. ¿Dónde El escribe? 24, creo que el 24 también el Señor Jesús habla de eso. El Es 24. donde les dice, si creyeres en Moisés, creerías en mí y todo lo que está escrito en la ley, los profetas y los salmos. Correcto. Jesús no hizo a un lado los salmos, no hizo a un lado los profetas, no hizo a ¿Cuáles un fueron lado los escritos de Moisés? la ley. Los escritos de Moisés son los 5 libros, Sí, pero el Pentateuco pero Jesús está hablando, o la Torá, como se quiera decir, pero Jesús está hablando de que se escribió de él. de él. No solamente Moisés escribe, sino que en el tabernáculo, toda la obra de la cruz, toda la obra de redención, Los sacrificios. todo, absolutamente todo, hablaba de Cristo. O sea que el mensaje de la redención estaba delante del pueblo de Israel a través de todos los Gloria a Dios, qué utensilios sagrados maravilloso. en el tabernáculo. Bueno, amor, yo creo que hay que esperar y seguir para el próximo programa. Ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue. Gloria a Y Dios. bueno, damos gracias a Dios, hermanos, porque el deseo nuestro es que usted se enamore cada vez más del Señor Amén. Jesucristo, que comprendamos la Biblia tal y como está escrita. El Señor Jesucristo no desechó nada del Antiguo Testamento. Ni podemos Él vino a desecharlo cumplir, nosotros. Él vino a cumplir la ley y los profetas. Así es que, amén. Será Dios hasta les la próxima. bendiga.
Bendiciones. Dios les Dios bendiga. les bendiga y esto Chao, es chao, chao. Dios te ve. Les amamos y nos quedamos cortísimos. Y recuerda, Dios te ve.